No hay nada más confortante de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. El predicador Carlos Spurgeon dice que no hay atributo más reconfortante para los hijos de Dios que su soberanía. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada más por lo cual luchar celosamente que defender la soberanía de Dios. El trono de Dios y su derecho a que Dios se siente en su trono. Por otro lado, esto es para los hijos de Dios estamos re contentos de saber que Dios está gobernando todo. Pero por otro lado, los enemigos de Dios no soportan esta enseñanza. ¿Saben? Spurgeon dice que los hombres pueden permitir dejarle a Dios, está siendo irónico él, dice, los hombres pueden permitir a Dios que creen galaxias, que pongan sus estrellas una en cada lugar, que creen todos los habitantes de la tierra, que hagan todas las cosas. Los hombres pueden permitir todo eso, pero cuando Dios se sienta en el trono, rechinan sus dientes. A los hombres naturales le aterra la idea de saber que hay alguien que gobierna todas las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre natural en su corazón y en su mente quiere él gobernar. Quiere él hacer lo que a él le place o como a él se le ocurre. Porque cree el hombre natural que las cosas no están tan bien como deberían y el hombre quiere intentar arreglar las cosas. De ahí es donde surgen las famosas consultas o cuestionamientos a Dios, como por ejemplo, si Dios existe, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? Pero nosotros recordemos nuevamente nuestro texto de Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cómo trata eso con nuestro orgullo, no? Qué lindo es sentirse así, ¿no? Vos venís todos los días y te van a inflar. Vos sos un campeón, grosso entre los grosos. Y vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice algo completamente distinto. Acá dice la palabra del Señor que todos los seres de la tierra son considerados como nada delante de Él. Y Él hace, fíjense, según su voluntad en el ejército de los cielos. Concluimos entonces que tanto en la tierra como en el cielo hay uno solo que manda. Y todo lo demás se somete ante Él. Y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano. Y quien diga, ¿qué haces? ¿Qué es la soberanía de Dios? Las escrituras, la palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador del universo, el que creó todas las cosas, todas las galaxias, todas las cosas que nosotros podemos ver y aún las que no podemos ver en el mundo espiritual, todo lo creó Dios. Pero no solamente que Dios creó todo y se fue. Eso es lo que nos quieren enseñar algunos que no enseñan la verdad de Dios. Que hay alguien, sí, que Dios creó, pero no gobierna. Se fue, se desentendió del universo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él
creó el universo y que ahora sustenta el universo por la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y Él es soberano y rey sobre todas las cosas. El rey es el que gobierna y tiene el control de todas las criaturas, actividades, cosas grandes o pequeñas, según su perfecta sabiduría y su infinito poder y su absoluta justicia. ¿Saben? Nosotros en mucha menor escala tenemos algún tipo de soberanía en la cual nosotros ejercemos todo nuestro poder. Yo tengo un lugar muy pequeño en mi casa donde yo ejerzo todo poder. A la siesta, de 1 a 2:30 de la tarde, yo ejerzo todo poder y en ese lugar no hay nadie. Salen todos de mi pieza y yo estoy ahí un ratito con la tele y duermo. Y yo creo que gobierno esa parte, ¿no? Y estoy mirando fútbol. Una cosa que no es muy espiritual, ¿no? El resumen de la fecha. Y alguno dirá, ¿cómo hace eso? Mi esposa dice, ¿cómo haces eso? Este es mi gobierno. Yo hago acá, esta partecita me manejo yo. O por ejemplo, ¿nunca te pasó que vos te vas a la casa de alguien y encontrás un florero arriba de la tele? Y decís, che, ¿cómo va a poner el florero arriba de la tele? En mi casa. Yo gobierno y pongo el florero donde quiero. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa persona tiene el ejercicio y el dominio sobre ese lugar, sobre ese territorio. ¿Me está entendiendo? Bueno. Me viene a la memoria ese meme del nenito que tiene las cross al revés. ¿No vieron esas joyitas cross? Y la usa los chicos esos que usan las sandalias pero con las puntas al revés. Y el nenito es feliz y cuando le ponen como corresponde llora. Y nadie entiende, dice, yo las uso así, son mías. ¿Entienden? Porque son de él. Bueno, el hombre cree que puede decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y ese es nuestro error, ¿no? Yo sé que a ustedes nunca cuestionaron eso, pero a mí sí. Mi naturaleza corrompida y pecadora siempre cuestionaba a Dios. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Entonces, entendemos que Dios domina y hace las cosas como Él quiere. Absolutamente soberano. La soberanía es el ejercicio del poder y el dominio sobre donde Él gobierna. Y Él es libre de hacer todo según su propia voluntad y hacerlo todo para su propia gloria. Lo que Él ha determinado, lo que Dios ha trazado que va a ocurrir, ninguna fuerza en la tierra o en los cielos va a poder impedir que ocurra. Yo estoy muy emocionado, así que si usted me ve así como exaltado, bueno, estoy exaltado. Es eso. La palabra de la cual nosotros entendemos esto es que Él es supremo. Él es supremo. ¿Y qué significa supremo? Que Él es más alto y más excelente y en más alto rango y en toda autoridad sobre todas las cosas. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de la santidad? Bueno, la soberanía es el ejercicio de Dios y Dios está por sobre todas las cosas. Y Él es supremo. Eso es la supremacía de Dios. Es una palabra media difícil, pero significa que Él gobierna todo. Gobierna todo. Tiene el control de todo. Es su posición más exaltada.
supremacía tiene que ver con la persona de Dios. Él es superior a todo. Pero vos te enteraste que hay un hombre que se llama Donald Trump, que es medio malo y se agarró contra los mexicanos. Él está por sobre Donald Trump. Pero también hay uno que se llama Putin y es bastante. Y lo vi en un meme arriba de un oso. Él es mayor que Putin. Hay un coreano que está y nadie le puede sacar foto. Él es mayor que él. No hay gobierno. No hay nada que le pueda impedir a Dios hacer lo que Él determinó en su justicia. Entonces, con respecto a su persona, Él es sobre todos. Con respecto al lugar que Dios ocupa, es muy gracioso, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos que recordar a nuestra mente, porque nuestra mente está tan corrompida y decimos, ay no, pero esta persona ahora va a subir. ¿Quién va a subir? Imagínate, subió, presentó un libro, se armó un problema y está todo, el dólar se disparó. No, hermanos, hay alguien que está por sobre eso. Sobre eso. Él está exaltado sobre toda su creación. Y con respecto a los propósitos, esto es importante. Todas las cosas que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que ocurran, van a ocurrir. Vos me estás diciendo a mí que todo lo que me pasó, Dios ya sabía que iba a pasar, ¿sí? ¿Me alegro o me preocupo? Vamos a terminar el sermón y después vemos. ¿Qué te parece? Si estás en Dios, alégrate. Y si no estás en Dios, vení. Vení a Dios. Rápido. Salmos 97, 9. Por favor. Mientras Jonah lo busca. Vamos a ver cómo gobierna Dios todas las cosas. Dice, porque tú eres el Señor. ¿Cómo es? Dice Salmo 97, 9. Porque tú eres el Señor altísimo. Por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. ¿Cómo está Dios por sobre todas las cosas? Muy arriba. Dice la Biblia que Dios se inclina a mirar los cielos. ¿Cómo mira usted el cielo? ¿Y cómo mira Dios el cielo? Qué ejercicio muy bueno para que podamos pensar. Dios se inclina para mirar el cielo. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Ahora entiende lo chiquito que somos? Así de grande es nuestro Dios. Isaías 57, 15. Fíjense lo que dice. Está hablando Isaías, dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. ¿Cómo es Dios? Excelso, sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Pero añade, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar a los de corazón quebrantado. Esto es muy alentador, saber que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Primera de Crónicas 29, 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y majestad en el cielo. ¿Y en dónde más? Y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de ¿quién? De todo. Ahí debemos ponernos nosotros. Señor, tú estás por encima de mí mismo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17, 24.
Está hablando Pablo en el Areópago, hablando a los griegos, disertando a estos hombres, las mentes más brillantes de la época. Y Pablo le dice, escuchen amigos, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. Y no vive en templos construidos por hombres. Muchachos, podrán ser muy sabios en su propia opinión, pero hay alguien que gobierna sobre todo. Punto, se terminó. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Pastor, Dios sabe todo de mí, sabe tanto que conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y dice algo más, dice que ni un pelo de nuestra cabeza se vuelve blanco sin la autorización de Él. Ahora, fíjense lo que dice, antes de nacer, mi embrión vieron tus ojos, Dios nos vio desde antes de nacer. La palabra de Dios añade que todo hombre y toda raza recibe nombre de Él. O sea, tu nombre se le ocurrió a tus papás porque Dios quiso. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Porque esto es medio fuerte de entender. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? La Biblia dice que nosotros debemos responder con reverencia y adoración. Debemos postrarnos ante Dios y decir, Señor, te adoro. Reconozco que yo no soy nada y que tú eres el que gobierna sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si nosotros entendemos esto, que Dios es soberano, nosotros vamos a tener una paz que no la va a poder quitar nada. Nada. Si nosotros entendemos que Dios gobierna todo el universo, nada nos va a poder quitar el gozo. No, pero vos no sabés el problema que tengo en mi trabajo. ¿Quién gobierna tu trabajo? Y mi jefe es malo. ¿Quién gobierna tu trabajo? Y la economía está difícil. ¿Quién gobierna tu trabajo? ¿Quién está al mando de todo? Job tiene una aflicción tan grande y cuando vienen todos alarmados a contarle, dice, ¿recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos que todas las cosas que nos pasan están autorizadas y controladas por Dios, nada nos puede robar el gozo. Nada. Por eso es que esta doctrina es tan atacada. Por eso el enemigo quiere atacarnos tanto a decir no, para que nosotros perdamos la confianza en Dios. Para que nosotros agreguemos más horas de trabajo, más esfuerzo, más esto, más lo otro, y descuidemos lo más importante que es someternos a Dios en adoración y reverenciarle, porque Él gobierna todas las cosas. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a reverenciar a Dios y adorar a Dios? ¿A través de qué nosotros podemos entender cómo adorar a Dios? Pastor, tuve un sueño. Pastor, vino un hermano y me dijo tal cosa. Todas aquellas cosas que nos quieran enseñar
cómo reverenciar a Dios y cómo adorar a Dios que no sean la palabra de Dios, no son válidos. No son válidas. Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es el verbo encarnado, la verdad de Dios. Y si nosotros no vamos a Dios conociendo y buscando en su palabra, nosotros no vamos a entender la soberanía de Dios, y ante cualquier dificultad o cualquier cosa que nos pase, vamos a echarle la culpa a todo el mundo y no nos vamos a dar cuenta que Dios nos está queriendo hablar a través de su providencia. Fíjense lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino decía: la Biblia es el cetro real con el que nos gobierna a nosotros que somos su pueblo. El Rey del universo gobierna a su pueblo con su cetro, y su cetro es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si queremos entender cómo Dios gobierna el universo, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Recuerdo una vez, me tocó decir a una chica que prepare una clase de enseñanza bíblica. Y entonces iba a hablar, yo le dije que hable del personaje bíblico que se subió al árbol para ver pasar a Jesús. Ustedes ya están entendiendo, ¿no? ¿Quién es? Y bueno, yo me senté a esperar que dé la clase la chica. Y dice, y bueno, y de repente Mateo se enteró de que iba pasando Jesús y se subió al árbol. Yo empecé a temblar. Y yo dije, bueno, se equivocó. Pero Jesús le dijo a Mateo, no soporté más. Le digo, silencio, por favor, no hables más. No hables más. No. Nosotros no podemos desconocer cuáles son las obras que Dios hace. Si nosotros desconocemos los pequeños detalles, no nos vamos a dar cuenta cómo Dios está obrando. Acerquémonos a Dios. La palabra de Dios es tan rica, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Fue soplada por el aliento de Dios. Ella es espíritu y vida. Y nosotros a través de la palabra de Dios vamos a entender cómo Dios gobierna. Cómo Dios gobierna a todas las cosas. Si queremos entender de su soberanía, tenemos que tener una profunda relación con su palabra. Por eso son los devocionales. Che, qué pesado, voy a poner en silencio el grupo, me tienen pin, 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 pin. Dios gobierna y Él controla todas las cosas. ¿No será que el pin, pin, pin es de Dios? ¿No será que es el llamado de Dios a tu corazón? Ahora, fíjense esto. El diablo vino para matar, hurtar y para destruir. Pero el diablo no te va a sembrar en la mente que Dios no existe. Bueno, hay cierta clase de persona que dice que Dios no existe, y estos son peores que los demonios, porque los demonios creen en Dios y tiemblan. El ateísmo es una cosa muy rara, ni los demonios llegaron a ese grado de maldad. Muy rara. Pero el diablo no intenta sacarte de la cabeza que creas en Dios, no. Fíjense lo que hizo en el Edén,
cuando estaba Adán y le dijo a Eva, no morirán. ¿Qué le dijo Dios? Si comieres del fruto de este árbol, de cierto, ¿qué dijo? Morirás. ¿Y qué le dijo Satanás? No, Dios no existe, no. No atacó la existencia de Dios. Él cuestionó la palabra de Dios. Eso es lo que va a querer hacer Satanás, apartarte de la palabra de Dios. Él no necesita que dejes de creer en Dios. Él lo único que necesita es que cuestiones su soberanía, y su soberanía es cuestionar su palabra. Interesante, ¿no, Jonathan? Él le sembró la duda, y cuando siembra la duda, el primer Adán cayó. Y junto con el primer Adán caímos todos nosotros. Toda la humanidad cae bajo maldición por cuestionar la soberanía de Dios. Ahora Dios, para salvar a la raza humana, envía a su Hijo, Cristo. Cristo pasó 40 días sin comer, debilitado en el desierto. Se aparece el mismo Satanás ahora para tratar de hacer caer al segundo Adán. Y ¿saben? Como dice hay algunos que dicen, no, porque la palabra del Señor dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Mentira, eso no dice la palabra de Dios. Son frases que la gente inventa y cree que está en la palabra de Dios. Eso no dice la Biblia. El diablo viene con el mismo discurso ante Cristo y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No duda, él no duda de que hay un Dios, y él no duda de que Cristo es el Hijo. Él lo que le está diciendo, no hagas conforme a la voluntad de tu Padre, sino hace algo para ostentar tu poder. No seas el siervo sufriente. No vivas conforme a su palabra. Hacé la tuya, campeón. Grosso, total. Había una publicidad que decía maremoto de hazañas. El diablo hace lo mismo que hizo con el primer Adán. Le dice, todos estos reinos te daré si tan solo distorsionas un poquito de la adoración. Lánzate de aquí y mandaré a los ángeles. Si Cristo accedía, salía del marco que Dios el Padre le había trazado en su palabra. El diablo no necesita hacerte dejar de creer en Dios. Él lo que necesita es hacerte dudar de su palabra, alejarte de su palabra. ¿Y saben qué le dijo Cristo? Cristo, siendo el Dios encarnado, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, él podía haberlo destruido a Satanás, pero él no pasa por alto la palabra escrita y le dice, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás no pudo separar al segundo Adán de la verdad de Dios y de su soberanía. Ahora, qué curioso, con cuánta facilidad nosotros accedemos a salirnos de la voluntad de Dios. Nos cuesta mucho. Debemos acercarnos a Dios. Y hay miles de ejemplos de la soberanía de Dios, miles de ejemplos.
Lo que pasa es que Dios no nos cuenta el final. Él nos dice una palabra y nos dice, confía en la palabra que te doy y punto. Abraham era un hombre que tenía casi 100 años de edad, estaba a punto de morirse, le dijo, te voy a dar un hijo y de tu hijo saldrá un pueblo y el pueblo entrará en Egipto y vivirá 400 años en esclavitud y después lo sacaré y le traeré la tierra esta que juré que te la daría. ¿Cómo podemos creer eso? Él creyó. Dios llamó a Moisés, un pastor olvidado en el medio del desierto, le dice, voy a llevarte a Egipto y voy a sacar a mi pueblo con mano poderosa. Y lo hizo. El pueblo salió de Egipto, se fue a la tierra prometida, pero en un momento, cuando iban por el camino, Moisés quiso hacer la suya. Dios le dice, hablale a la piedra, y Moisés golpea la piedra. Le dijo, mira, acá el que mando soy yo. Vos ahora no entras a la tierra prometida. Te quedás ahí, la mirás de lejos. El pueblo llega a la tierra prometida, levantan reyes y Dios le dice, este pueblo se va a corromper y va a ir tras ídolos y van a ser llevados cautivos a otras naciones. Eso ocurre. Y en medio de su cautiverio, Dios levanta a un hombre que se llama Daniel. Y Daniel era un hombre de fe. Y oraba. Y entonces lo atacaron por querer ser un hombre de fe. Y le dijeron, no, ahora no vas a orar, porque si orás te vamos a llevar al foso de los leones. Y bueno, pastor, no puedo orar, me están persiguiendo en mi trabajo. ¿Ah, sí? ¿Qué tanto te persiguen? ¿Tienen bigotes y cola los que te persiguen? ¿Y hambre feroz? Orá, orá. Busca a Dios. Clama. Daniel no se doblegó, le dijo, mira, yo voy a seguir orando. No me importa que me tires al foso de los leones. Y saben, los leones no pudieron comerse las carnes de este hombre que confiaba en la soberanía de Dios. Tirame si querés, no hay problema, amigo. ¿Dónde están? Vengan de a uno. También los amigos de Daniel le dijeron, acá tenemos una hermosa estatua, vamos a tocarte una música de adoración y cuando veas la estatua te vas a tener que postrar. Y ellos le dijeron, ¿sabe qué, rey? Nosotros no vamos a adorar a su estatua y Dios nos puede librar de su mano y del horno de fuego. Pero si no nos libra, igual no vamos a adorar a la estatua. Porque su palabra dice que no debemos adorar imágenes. ¿Y saben qué pasó? Salieron del horno sin olor en sus ropas, impecables. Y así podemos estar hablando de la soberanía de Dios. Nabucodonosor, cuando se creyó que él gobernaba todo, cuando se subió la soberbia a su corazón, dice, ¿no es esta la Babilonia que yo construí? Se volvió loco y estuvo como un animal comiendo pasto en el campo durante 7 años. Lo que cuesta no reconocer la soberanía de Dios. Hasta que entendió y volvió. Y cuando vuelve, Nabucodonosor dice, en Daniel capítulo 4, 34, dice, elevé mis ojos al cielo y recobré el juicio. Dije, no, Dios gobierna. No estaba tan loquito. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno y su gobierno permanece para siempre. Pero ¿en dónde más gobierna Dios? Dice que los discípulos no tenían para pagar el impuesto del templo y le vinieron a cobrar. Y le dice, tu maestro Jesús paga el impuesto, ¿no? Sí, le dijo Pedro, no es mentira, estaba zanateando.
No tenía un peso. Sí, paga. Dijo. Y cuando entró Jesús le dice, hey, Pedro, ¿cómo es? Los reyes de este mundo, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los extranjeros o de sus hijos? Y él le dice, de los extranjeros. ¿Y los hijos quedan exentos? Sí. Lo que está diciendo Jesús es, mira, yo soy el hijo de Dios, a mí nadie me tiene que cobrar nada, yo soy el dueño de todo esto. Pero anda al cajero electrónico, bueno, había cajero electrónico, y lo manda al lago con un anzuelo, tira, saca el pescado, adentro había una moneda y pagó. Es lo más parecido a un cajero electrónico que vamos a encontrar en la Biblia, ¿no? Dios gobierna todas las cosas, tiene control de nuestra economía. ¿En serio, pastor? Sí, sí. Ah, entonces gasto y hago todo. No, no. Administrémonos correctamente. Entonces, todas las cosas, Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios tiene la persona indicada para vos. Si estás solterito y si te está asustando la soltería, Dios tiene el control. Dios tiene el control. No importa las circunstancias, Dios tiene el control. Espera en Él, confía en Él. ¿Dónde más gobierna Dios? Dios gobierna en los gobiernos sobre los gobiernos políticos. Romanos 13, versículo 1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad pública que no provenga de Dios. Todas las ha puesto Dios. Las que existen fueron establecidas por Él. Macri también, sí. Debemos orar por Él. Todas las autoridades son puestas por Dios. Las gubernamentales, las judiciales, los que dictan leyes, las autoridades policiales, los gobernadores. Debemos orar por ellos. ¿Y dónde más Dios gobierna? ¿Cómo Dios más gobierna? Gobierna por las autoridades de la iglesia. ¿La iglesia tiene autoridad? Sí, tiene autoridad delegada por Dios. ¿Está puesta en quién? Está puesta en las personas que Dios confió el ministerio para que guíe a la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los pastores. ¿Cómo lo hace? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Fíjense lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A usted se le hizo muy fácil ver la autoridad de Dios en su pastor. Dígame, ¿qué pastor recibe en su propia casa 2 a 3 veces en la semana a la congregación para que vea cómo trata a su esposa? Si ama a Dios. Usted tiene un privilegio, que no sabe que lo tiene, pero lo tiene. Si vive lo que predica. ¿Y qué debemos hacer con esa autoridad? Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. El pastor está clamando por la vida de la congregación y debemos alentarnos unos a otros. ¿Qué hace el pastor? Sirve a la congregación, dándole amor. Los guía en la palabra, los acompaña. Ahora, ¿qué autoridad más hay? Los esposos tienen autoridad en su casa sobre toda la familia, pero no es una autoridad dictatorial, es una autoridad como la de Cristo, que se entregó a sí mismo. Bueno, pastor, pero yo hago lo que quiero. Y a mi marido lo manejo como quiero. Cuidado. Cuidado. Eso no significa que yo me voy a poner como un gorila y golpearme el pecho y decir, soy la autoridad. No.
La autoridad que te fue dada es la autoridad de poder amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ah, ya no es tan interesante, pastor. Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios gobierna sobre todas las cosas. Y esa es nuestra paz. No caen al suelo 2 pajaritos sin que Dios lo permita. No caen. Tiene el control de todo. Mi pregunta es, ¿has pensado que algo salió de control? ¿Nunca te pasó decir, no sé cómo voy a arreglar esto? ¿Te hiciste esa pregunta? ¿Cómo hago para salir de esta? Dios ya vio la película, ya la sabe. Sabe cómo termina. Él tiene el control de todo. ¿Tuviste la sensación de que si hubiéramos hecho las cosas a nuestra manera, las cosas saldrían mejor? ¿No te pusiste a pensar de decir, no, pero si yo hago más y más y más y más, ¿va a mejorar? Está mal. Debemos confiar en Dios y arrojar nuestras coronas delante de Él, porque solamente hay uno soberano. No hay más. Ahora, cuando tenemos circunstancias de dolor, aflicción o enfermedad, ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? La medida de nuestra confianza en Dios y de que creamos que Dios gobierna sobre todas las cosas va a ser la medida de nuestra fe. Cuando nosotros más confiemos, la medida de nuestra paz, cuando nosotros más confiemos en la soberanía de Dios, más paz vamos a tener en el diario vivir. Cuando más descanses en las manos de un Dios soberano, más paz vas a tener. Jesús lo dijo así: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Es muy grande? ¿Preocupante? ¿Oscura? ¿Tienes miedo? Yo también. ¿Te asusta el futuro? A mí también. Pero descanso en un Dios que gobierna. ¿Te atacaron? ¿Te afligieron? ¿Te traicionaron? ¿Te lastimaron? Confía en el Dios que tiene todo el control. Todo el control. Jesús dice, yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. Esa debe ser nuestra paz. Nuestro ejercicio debe ser acercarnos y creer en Dios. Y la soberanía de Dios debe llevarnos a adorarle y a reverenciarle. Y esto solamente a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren adorar a este Dios soberano? ¿Cuántos quieren?